Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor, el estudio de 2 Corintios, capítulo 10, en esta oportunidad. Y vamos a tomar algún versículo que es central y clave ahí en el pasaje, a mi entender. Y le invito a abrir su Biblia en el capítulo 10, entonces, versículo 3, 4 y 5. Y vamos a centrarnos en eso y estaremos haciendo un comentario también del resto de lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, la segunda carta que tenemos en la Biblia. Se supone, algunos dicen que Pablo le escribió 3 cartas, seguramente 3 cartas le escribió, otros dicen que hay hasta 4 cartas que Pablo le escribió, pero en la Biblia solo tenemos incorporada a la palabra de Dios 2 cartas, la primera y la segunda Corintios como la denominamos. Así que dice así la Biblia, amados hermanos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta tarde podamos ser iluminados por tu palabra, ser bendecidos, edificados, que tú hables a nuestros corazones, que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida y que el Espíritu Santo la tome y obre en nuestro interior, en nuestro ser, en cada uno de los hermanos que está escuchando, en mí mismo, y te pido la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El capítulo 10 de Corintios, de 2 Corintios, vuelve Pablo a retomar un tema que había dejado unos capítulos atrás, pero ahora vuelve a hacer énfasis en eso, y es en defender su ministerio ante el ataque que estaba sufriendo de falsos maestros, falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, en la cual Pablo ya no estaba porque estaba en Macedonia, primero estaba en Éfeso, después se trasladó a Macedonia, y había dejado, por supuesto, autoridades al frente de la iglesia. Había enviado también a Tito, como nos cuenta la palabra del Señor, para ver los problemas que estaban teniendo. Y era una iglesia que él había fundado, que había llevado el Evangelio a la ciudad de Corinto, y a través de su ministerio y el de su equipo misionero, fundaron la iglesia. Ahora esa iglesia, habían pasado aproximadamente 5 años, se calcula, estaba atravesando por problemas bastante serios. Si usted lee primera y segunda de Corintios, se va a dar cuenta que era una iglesia que tenía muchos problemas para resolver. Así como tenía todos los dones, y era una iglesia bendecida, rica, con todos los dones espirituales también tenía dones materiales. Vemos que eso no quitaba de que había muchos problemas. Dice que había divisiones entre ellos, estaban divididos, tenían peleas, contiendas, ¿no es cierto? Tenían celos entre la gente de la iglesia, celos ministeriales, envidias, había pecados, había idolatría, se estaban mezclando con el mundo. Había un montón de cosas que corregir, problemas con los matrimonios, divorcios. Mire, había muchas cosas que, si nosotros miramos, están pasando en el día de hoy. O sea que estudiar primera y segunda de Corintios nos lleva a poner en algo que es
muy candente, muy actual, todos los temas que trata eh, estas dos epístolas, ¿no? Y el problema era que estos falsos apóstoles o maestros querían tomar el liderazgo de la iglesia, y para hacer eso y traer sus falsas doctrinas, las que estaban penetrando, las que estaban introduciendo a la iglesia, lo primero que tenían que hacer es correr a Pablo de la escena, porque mientras Pablo fuera considerado por el resto de la iglesia, mientras Pablo gozara de buena reputación y, y sus palabras, lo que él enseñaba, sus cartas, fueran respetadas, fue respetada su persona y todo esto, era muy difícil que ellos pudieran meter falsas doctrinas que iban en contra de lo que Pablo predicaba, y que vivieran una vida de pecado sin que Pablo estuviera interviniendo como realmente lo estaba haciendo. Así que para eso tenían que desprestigiar a Pablo y buscar toda clase de mentiras posibles, y esas clases de mentiras volcarlo sobre la iglesia, ¿no? Y eso era lo que estaban haciendo, tratando de hacer quedar mal por todas las maneras a Pablo, porque si la gente empezaba a desconfiar de Pablo, a descreer del Pablo, de lo que Pablo enseñaba, y no solamente de lo que enseñaba, sino de las actitudes, de por qué lo hacía, el interés, los propósitos que tenía Pablo. Entonces, si lograban sembrar esa cizaña dentro de la iglesia ya no iba a confiar en Pablo, ya no iba a tomar la palabra de Pablo como la estaba tomando, y ellos iban a poder tomar el liderazgo de la iglesia sin ningún inconveniente, y sin nadie que los estorbara podían hacer lo que ellos quisieran. Eso pasa siempre. Lamentablemente es así, por eso que como siervos de Dios, usted y yo tenemos que estar al tanto. Este es un estudio para obreros, es un estudio para siervos o para cualquiera que realmente aspire a servir al Señor de una mejor manera. Así que téngalo en cuenta, porque siempre eh, las, los que están dentro de la iglesia no todos son convertidos, ¿no? No todos son de Cristo. Hay personas dentro de la iglesia que no lo son. Hay personas en la iglesia que tienen otros intereses personales, que no es el de servir tanto a Dios, sino de servirse a sí mismos, ¿no? Y anhelan ocupar lugares de autoridad dentro de la iglesia, no para servir al Señor, ni para servir a los hermanos o para alcanzar las personas para Cristo. Tienen otros objetivos, otros intereses personales, ¿no? De intereses que pueden ser económicos, de ambición, de poder, de sacar hacer mercancía, como dice Pablo en otra parte, de la iglesia, ¿no? Y sacar provecho de ser líderes, de ocupar un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. O sea que usted que es obrero, que es un siervo de Dios, no está en la iglesia del Señor ocupando un puesto de un ministerio para hacerlo para su propio provecho, ¿no es cierto? Para su beneficio personal o por un interés personal, sino que tiene que estar para servir al Señor. Si no es así, entonces está en graves problemas delante del Señor. Pero si usted está en el ministerio porque realmente lo que quiere es servir a Dios por amor y servir a los hermanos y servir a la iglesia de Cristo y ganar otras personas para el Señor, entonces está sobre una base sólida, ¿sí? Si no, está parado sobre un montón de mentiras y de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio, y podría llegar a ser un instrumento del diablo. Nosotros no queremos ser un instrumento del diablo, queremos ser siervos de Dios, instrumentos de Dios, amén. ¿No es cierto, hermanos? Entonces usted quiere ser un instrumento de Dios. Así que lo que nos habla Pablo acá, cómo él defiende su ministerio, nos sirve para ver con las cosas que nos podemos encontrar en los ministerios. Porque si a Pablo le pasaban estas cosas, imagínense, ¿no es cierto? Si Pablo era cuestionado, si Pablo era ignorado por
muros o trataban de menospreciarlo, siendo que él había sido el fundador de la iglesia y todas esas cosas, a cualquiera nos puede pasar, ¿no es cierto? A cualquiera que podamos servir al Señor, que querramos hacerlo, podemos tener esos problemas, esas luchas internas, y haya personas dentro de la iglesia que se quieran levantar para ocupar el lugar que nosotros estamos, para hacernos de lado, y yo siempre les decía a los hermanos, ¿no? A los siervos, eh, tu autoridad está en tu testimonio, ¿no? Delante de la iglesia del Señor, en la cárcel y afuera de la cárcel también. Si vos tenés testimonio, o sea que vivís de acuerdo a la palabra de Dios y tratás de agradar a Dios en todas las cosas y servís a Dios por amor a Dios y por amor al prójimo, entonces, y eso se ve reflejado en tu vida diaria, tu testimonio te va a dar autoridad, ¿sí? Te va a dar autoridad para hablarle a cualquiera, para corregir, para instruir, para exhortar, para enseñar la palabra de Dios sin ningún tapujo. Entonces, cuando vos tenés una vida delante del Señor, sin nada que esconder, si sos irreprensible delante de Dios como un siervo del Señor, podés decir cualquier cosa, que realmente cualquier cosa no, tiene que ser cualquier cosa conforme a la palabra de Dios, sin tener ningún tipo de temor, ¿no es cierto? Porque la autoridad te la está dando Dios. Ahora, si vos no vivís lo que predicás, entonces sabé que no vas a tener autoridad, sabé que las personas no te van a escuchar, que las personas no te van a obedecer, que las personas no van a estar interesadas en lo que vos digas y probablemente si pueden te van a sacar y te van a hacer a un costado, ¿no? Pero si vos realmente estás sirviendo al Señor y Él es el que te llamó, Él es el que te sostiene y estás dando testimonio, cuando vos hablés con las personas que están pasando por dificultades o están teniendo luchas espirituales, o tenés que corregirlas, o tenés que tomar algún tipo de disciplina porque no están haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, si vos tenés un testimonio que te avala, podés hacer lo que sea y no vas a tener problema en ese sentido. No vas a tener problema. Sí, siempre tenemos luchas, tenemos cosas en el ministerio. Como ya les estaba diciendo, acá vemos a un apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, teniendo tremendas luchas y problemas y dificultades y personas que se levantan en la iglesia contra él. Y usted pensaba que no, se iban a levantar en su pabellón contra usted, que iba a haber personas que iban a murmurar, que iban a hablar mal de usted, porque hay personas que se dedican a eso. Usted puede hacer lo que sea y puede tener un ministerio intachable y una vida, un testimonio intachable. Va a haber personas que a pesar de eso lo van a estar criticando, van a estar hablando, van a estar murmurando sobre su vida, ¿sí? Para tratar de quitarle autoridad, ¿sí? Tratar de quitarle a usted la influencia sobre el resto de la iglesia y correrlo y dejarlo de lado y tomar ellos el lugar para apropiarse de la iglesia de Jesucristo y hacer mercancía de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, y enseñar aparte sus falsas doctrinas, ¿no es cierto? Meter las falsas doctrinas. Doctrinas que una vez que están implantadas son como fortalezas espirituales, ¿no es cierto? Porque son doctrinas de demonios, ¿no es cierto? Que el mismo diablo pone dentro de la iglesia y que después son muy difíciles de derribar, ¿no es cierto? Penetran dentro de la iglesia falsas doctrinas, lamentablemente, y esas falsas doctrinas quedan arraigadas ahí y la única manera de hacerlo es a través del poder de Dios, ¿sí? Predicando la palabra de verdad en el poder del Espíritu Santo, como la Biblia nos va a enseñar aquí. Por eso él dice, pues aunque andamos en la carne, eh, no militamos según la carne, ¿no? ¿Qué está diciendo? Nosotros, aunque andamos en la carne, o sea, aunque andamos en este cuerpo físico, porque carne en la Biblia tiene varios significados,
y acá hay dos por lo menos, y él hace esa comparación acá. Nosotros andamos en esta carne, ¿cierto? Nos movemos, así tenemos peso de la tierra también. No militamos según la carne. Quiere decir, no militamos humanamente según el mundo, ¿no? No dirigimos la iglesia como si la dirigiera un mundano a otra institución. Nosotros no andamos así. Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra del Señor y en el poder del Señor. O sea, militamos habla de un servicio, de ser un soldado, ¿no es cierto? Habla, ¿no? De un militar, ¿no es cierto? Alguien que trabaja, que es un soldado de Cristo. Entonces nosotros no militamos, ¿no es cierto? Se habla de, por ejemplo, los políticos, de la militancia política. Bueno, esto es una militancia, es alguien que trabaja en pos de una causa. Esta es la causa de Cristo, ¿no? Entonces, no militamos en la carne, quiere decir eso, no lo hacemos con los argumentos, con las astucias y con los recursos de la gente del mundo. Nosotros lo hacemos de otra manera, en el Espíritu lo tenemos que hacer. Porque cuando lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios y con el poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, es la única manera que vamos a tener para derribar los falsos argumentos que puedan traer aquellos que quieren introducir herejías en la iglesia. Y como dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son mundanas, no son como las que usa el mundo, ¿no es cierto? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son carnales. Quiere decir que nosotros al Evangelio no le vamos a agregar otras cosas, ¿no? Como muchas veces se está haciendo hoy día, lamentablemente. Por ejemplo, al Evangelio no le vamos a agregar la psicología, porque la palabra de Dios por sí sola basta y es suficiente. No necesitamos ir a un psicólogo. Si yo soy cristiano, para resolver mis problemas espirituales, para resolver mis problemas espirituales tengo que ir al Señor, ¿no es cierto? Y tenés que tener y si necesitas un consejo, que te lo dé un consejo, una autoridad o un ministro del Señor, un siervo de Dios, un pastor, un maestro del Señor, que Él te aconseje y te guíe y te exhorte hacia lo que vos tenés que hacer, cuáles son las cosas que realmente hay que cambiar en tu vida. Entonces, nosotros no tenemos que agregarle nada a la palabra de Dios, porque cuando le queremos agregar algo y pensar, bueno, yo soy cristiano, pero capaz que necesito para resolver estos problemas de carácter y de problemas que tengo, capaz que necesito ir a un psicólogo. No, le estás errando, hermano. Le estás errando. Entonces, eso es una falsa doctrina. Y eso va a ser una fortaleza espiritual que se instala y que después es muy difícil sacarla de tu vida. Porque cuando vos crees una mentira y pensás que al Evangelio del Señor le tenés que agregar otra cosa porque si no, no alcanza, que por la sola palabra de Dios no sirve, que con el Espíritu Santo solo nos sirve, que necesitas de ayuda humana, entonces eso se instala una fortaleza espiritual en tu vida que solamente el poder de Dios puede romper, ¿sí? Entonces Pablo dice, nosotros venimos en ese poder de Dios, ¿no? En ese poder de Dios para refutar, para derribar todas las fortalezas que el enemigo quiere hacer, para que la palabra de Dios no entre, no penetre, pero la palabra de Dios es poderosa, como espada de dos filos, es como martillo que rompe la piedra, como estábamos predicando la otra vez, es como fuego que quema y es la que puede hacer la obra. Entonces, no es ningún argumento humano, no es ninguna palabra persuasiva de humana sabiduría. Entonces, Pablo iba a predicarle a los griegos, y Corinto era una iglesia griega en toda la sabiduría del imperio griego anterior, ¿no es cierto?, de la cultura griega, y él fue, pero no para discutir y tener problemas con los filósofos griegos, ni nada de eso,
sino que él fue en el poder del Espíritu Santo, fue a predicarles el Evangelio de Jesucristo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que necesitas en tu vida. Si Dios te llamó, lo que necesitas es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Cuando Dios me llamó a mí allá por el año 84, entonces lo primero que me pasó es decir, Señor, pero si yo tengo que salir a servirte, y ya estaba un mes de salir a servir en una carpa evangelística durante varios meses, pero yo tengo que tener tu poder obrando en mi vida. Yo tengo que ser revestido de poder de lo alto, y yo me daba cuenta de que me faltaba eso, ser revestido de poder de lo alto. No había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que saber que para poder servir a Dios lo tengo que hacer en el poder del Espíritu Santo, porque si no estaré sirviendo a Dios en la carne, ¿sí? Y entonces yo puedo conocer mucho la palabra de Dios, ser un estudiante muy grande de la Biblia, conocer toda la Biblia, conocer técnicas psicológicas, conocer técnicas eh, de consejería y todo eso, pero si el poder del Espíritu Santo no obra a través mío cuando yo predico la palabra, entonces no sirve de nada, hermanos. Espiritualmente no puedo derribar ninguna fortaleza que se levante. No puedo tirar por tierra los argumentos humanos que se levantan, sino es a través del poder de la palabra de Dios, a través de la demostración del Espíritu y el poder en mi vida, ¿sí? Así que Señor, necesito recibir ese bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder cumplir acabadamente con el ministerio al cual tú has llamado. Entonces, escuché que estaba el hermano Carlos Anacondia en Mar del Plata, me acuerdo, y muchos recibían el bautismo del Espíritu Santo y me fui para allá. Y viajé toda esa noche, viajé desde mi ciudad, hice 160 kilómetros hasta llegar a Mar del Plata y fui exclusivamente para que vinieran los hermanos, los pastores, Guanacondia, Canfra, y orara, y impusiera las manos sobre mí y recibiera el bautismo del Espíritu Santo, porque eso era lo que Dios había puesto en mi corazón. Así que así lo hice y aquella noche el Espíritu Santo vino sobre mí y un mes después estaba saliendo como obrero a tiempo completo en una etapa misionera que hemos recorrido varias provincias, varias ciudades de provincia y también en Neuquén. Y íbamos a estar sirviendo, predicando la palabra del Señor durante bastante tiempo y dedicados de lleno a la obra. Así fue que pudimos hacerlo y salimos, y cuando yo salí sabiendo que salía en el poder del Espíritu Santo y que yo tenía lo que tenía que tener, era el poder del Espíritu Santo cuando predicaba la palabra del Señor, cuando servía, y todo lo que podía hacer lo podía hacer de esa manera, guiado por el Espíritu Santo de una manera diferente y siendo usado porque había sido revestido de poder de lo alto. Así que si vos querés servir a Dios, ¿sí? Está muy bien que estudies la palabra de Dios y tenés que estudiar mucho la palabra de Dios. Tenés que conocerla de tapa a tapa la palabra de Dios, ¿sí? Y prepararte cada día y buscar que Dios te hable cada día a través de su palabra, pero necesitas de una manera urgente ser bautizado con el Espíritu Santo, porque hay cosas que no las vas a poder vencer, no vas a poder seguir adelante, no vas a poder derribar falsas doctrinas, ni tirar por tierra los falsos argumentos, las fortalezas espirituales en las personas que están tomadas por el enemigo, no las vas a poder derribar, o las fortalezas que muchas veces se hacen dentro de la iglesia y que tenés que romper porque hay demonios trabajando ahí atando a los hermanos, solamente lo vas a poder hacer si el poder del Espíritu Santo está en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo, amado hermano.